Bueno, el tema que vamos a tocar es el reconocimiento, evaluación y manejo del niño grave y reanimación cardiopulmonar pediátrica. Mi nombre es Adriana Molina Rosales, soy pediatra gastroenteróloga, docente de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Reconocimiento, evaluación y manejo del niño grave. En la valoración pediátrica, nosotros debemos considerar un enfoque sistemático para detectar al niño que está grave. La respuesta a una emergencia y una urgencia pediátrica, cualquiera sea la etiología, debe ser rápida, debe ser sistemática para identificar los problemas que están amenazando la vida de los pacientes. La sobrevida de un niño que recibe RCP de buena calidad o de alta calidad en un entorno prehospitalario es de un 8% y si es un ambiente intrahospitalario es de un 43%. Por eso es importante reconocer al paciente que está grave y que puede llegar al paro cardíaco, es vital. Cuando hacemos la valoración pediátrica, consideramos un enfoque sistemático. Este está basado en etapas, ¿no? La primera etapa es la impresión general a través del triángulo de evaluación pediátrica. Después, la evaluación primaria a través de A, B, C, D, E y toma de signos vitales, que lo vamos a explicar. La evaluación secundaria a través de una anamnesis y exploración física detallada y dirigida. Una evaluación terciaria con la realización de pruebas complementarias y una reevaluación. El triángulo de evaluación pediátrica tiene tres lados, ¿no? La apariencia, la respiración y la circulación. En la apariencia vemos el tono, la interacción con el medio, la consolabilidad, la mirada, el llanto, el lenguaje. En la respiración vemos si existe retracción intercostal, aleteo nasal, ruidos respiratorios anormales, esfuerzo respiratorio inadecuado o ausente. Y en la circulación vemos si hay palidez, si hay piel moteada, si existe cianosis. En relación a la apariencia, tenemos que hacer esta mediante un aspecto general. Es el primer paso durante esta evaluación inicial, ¿no? Para valorarla, nosotros debemos que observar a distancia al paciente, no debemos tocarlo, debemos mirar, intentar mirar directamente a los ojos o podemos intentar alguna interacción con un objeto, una luz. Existe un acrónimo que es el TIC-MLE, que corresponde al tono, si el niño tiene movilidad, su tono, interacción, si está alerta, perdón, si se le enseña un objeto y lo sigue, el consuelo, ¿no? Si con los familiares se logra conciliar el llanto del niño, la mirada, ¿no? Si te mira al rostro o la mirada está vacía, el llanto, si está con llanto fuerte, es espontáneo o débil. Entonces, este es un ejemplo donde podemos ver a este niño que en la apariencia podemos hacer este acrónimo que es TIC-ML, donde vemos el tono, no vemos que no interacciona, eh, vemos que no está irritable, ¿no? Directamente no está llorando, su mirada está vacía, no está llorando, ¿no? Entonces, la apariencia de este triángulo de evaluación inicial es muy importante. La respiración, igual, este es un indicador de ventilación y oxigenación. Los ruidos respiratorios anormales podemos verlo a través del estridor, quejido, sibilancias. Para esto no debemos tocar al paciente como hemos mencionado, ¿no? El estridor está causado por un ruido de obstrucción de la vía respiratoria alta. El quejido es un mecanismo instintivo para mantener los alvéolos abiertos y lograr un intercambio gaseoso. Y las sibilancias, si es un grado de obstrucción severa, incluso no se necesita un estetoscopio para poder oírlas,
¿no? Y el aumento del trabajo respiratorio, que es a través de posiciones anormales, retracciones, uso de musculatura accesoria, tiraje intercostal, subcostal, supraclavicular, el aleteo nasal también nos podría hablar de una alteración de la respiración. En relación a la circulación, vemos que es un indicador de la perfusión en niños. Un dato de bajo gasto no siempre es la taquicardia, ¿no? La vasoconstricción periférica ayuda a mantener la circulación en órganos vitales como el cerebro, el corazón. Entonces, este es un indicador de la perfusión en niños, ¿no? Entonces, ver el color de la piel del niño es un dato importante de circulación. Se puede observar en labios, se puede observar en la cara, se puede observar en el tórax y también en las extremidades. Como habíamos mencionado en el triángulo, se puede ver pálida, se puede ver cianótica, se puede ver moteada. Con estos tres componentes de este triángulo de evaluación inicial, se va a hacer una impresión general del niño, además de su adscripción a un grupo de triaje, y se va a obtener mediante este un diagnóstico fisiopatológico. ¿Para qué se hace el triaje? El triaje es muy importante porque se ha desarrollado para que los pacientes que sean urgentes tengan prioridad en la atención y se ha clasificado este triaje en 5 niveles. El nivel 1 están afectados los tres lados del triángulo de evaluación inicial, que sería la apariencia, circulación y respiración. Prácticamente su asistencia médica es inmediata, necesita entrar a una sala de resucitación y debe hacerse la atención en sala de reanimación, ¿no? El nivel 2 están afectados dos lados de ese triángulo. Es una emergencia, se debe dar la asistencia en menos de 10 minutos y se puede hacer en sala de observación. A partir del nivel 3, la atención se puede hacer en sala de espera. El nivel 3 solo está afectado un lado, es una urgencia. La asistencia médica debe realizarse en los 30 minutos que ese paciente ha llegado a emergencias, por ejemplo. El nivel 4 no tiene ningún lado afectado, es menos urgente y se va a realizar la atención en los 120 minutos que ingresa el paciente. Y el nivel 5 igual, no es urgente, se va a realizar la atención en los 180 minutos en la sala de espera. El diagnóstico fisiopatológico, según él o los lados afectados, puede presentarse de distintas formas, ¿no? Habíamos dicho que el triángulo de evaluación inicial tiene tres lados, ¿no? La apariencia, la respiración, la circulación. En este ejemplo, vemos que si la apariencia, la respiración, la circulación es normal, este paciente está estable, ¿no? Entonces, corresponde a un nivel de triaje 4 o 5. En estos ejemplos vemos que uno de los lados está alterado. Por ejemplo, en esta columna, en esta fila vemos la respiración anormal, entonces tiene una dificultad respiratoria. Entonces, estamos en el nivel 3 de triaje. En esta fila vemos la apariencia normal. Entonces, puede tratarse de una alteración del sistema nervioso central y corresponder a un nivel 3 de triaje. En este igual vemos de uno de los lados la circulación alterada puede ser un choque compensado y corresponder a un nivel 2 de triaje. Si vemos ya dos lados alterados, la circulación y la apariencia es que además de la circulación se está afectando el sistema nervioso. Este es un shock descompensado y corresponde al nivel 2. Si vemos una alteración de la respiración, que como sabemos inicialmente es una dificultad respiratoria y después va a pasar a una insuficiencia respiratoria y que si esta dificultad respiratoria no es atendida va a comprometer el estado neurológico del paciente. Vemos estos dos lados alterados, ya va a ser una insuficiencia respiratoria correspondiente a un nivel 2 de triaje. Pero si vemos los tres lados afectados, ya estamos en un fallo respiratorio, ¿no? Entonces tendría que ir a sala de resucitación, ¿no? Y este es un ejemplo a través de colores en los que explicamos esto que hemos visto en este cuadro, ¿no? Si vemos los tres lados, es una insuficiencia cardiopulmonar, pero si vemos
Ha alterado, por ejemplo, aquí dos lados, tanto la circulación como la apariencia, un choque descompensado. Si vemos alterado la respiración y la conciencia, la apariencia es una insuficiencia respiratoria. Y si vemos alterado la apariencia es una alteración del sistema nervioso central. Si vemos alterada la circulación es un choque compensado. Y si vemos alterada la respiración es una dificultad respiratoria. Y si ninguno de los lados está alterado, el paciente está estable. Proseguimos con lo que es la evaluación primaria. La evaluación primaria requiere mantener una secuencia que es evaluar, identificar y actuar. Y para eso se utiliza un modelo que es el ABCDE para su evaluación y manejo. En relación a la A, se debe valorar la permeabilidad de la vía aérea, los ruidos respiratorios como por ejemplo estridor, entrada de aire, movimiento del tórax. Y la intervención en esta podría ser colocar al paciente en forma cómoda para que mejore la permeabilidad de la vía respiratoria, conseguir la apertura de la vía aérea con la extensión de la cabeza y la elevación del mentón, la posición de olfateo. Sin embargo, si existe una lesión cervical, lo que se puede hacer es una tracción mandibular. Si corresponde, se debe desobstruir la vía aérea con la aspiración de secreciones en la nariz o en la boca y utilizar dispositivos complementarios en la vía respiratoria como ser cánulas orofaringeas, ¿no? En la respiración, una vez que nos hemos cerciorado que la vía aérea no representa un problema amenazante para la vida, vamos a ver la respiración. ¿Qué vamos a ver en la respiración? El patrón y la frecuencia respiratoria. Los rangos de frecuencia respiratoria dependen de la edad. Estos rangos están en el libro, ¿no? Están descritos en la historia clínica, también los pueden revisar ahí, porque dependen de la edad. El esfuerzo respiratorio también es importante, ver si tiene tiraje intercostal, si tiene tiraje subcostal, supraclavicular, ver si tiene aleteo nasal, ver cómo está la expansión respiratoria. Se puede hacer la auscultación, ver roncos, sibilancias, crépitos y la saturación de oxígeno. En este punto, como medida, deberíamos valorar la saturación de oxímetro, considerar una saturación menor a 94, baja a nivel del mar y menor a 86 a nivel de la altura. No debemos administrar oxígeno sin signos de hipoxemia y shock. Y debemos administrar oxígeno en todo paciente inconsciente o con dificultad respiratoria. Se puede utilizar la ventilación asistida con dispositivo bolsa mascarilla en caso de que exista bradipnea o apnea. En relación a la circulación, debemos valorar la frecuencia y ritmo cardíaco. Debemos, igual con los rangos que hemos mencionado aquí de rangos de frecuencia cardíaca para la edad, ver los pulsos periféricos. Si es un adolescente, podemos buscar el pulso carotidio, pero si es un lactante, el pulso braquial. Debemos valorar el llenado capilar, que es lento cuando es mayor a 2 segundos, pero también existe el llenado en flash, que es un llenado muy rápido que se presenta en pacientes con shock distributivo como el shock séptico o el shock anafiláctico. Debemos valorar el color de la piel, que ya habíamos dicho, es un dato importante que nos habla de vasoconstricción periférica, en el que podemos ver palidez, piel moteada, reticulada o cianosis. En este caso, nuestra intervención será obtener un acceso venoso. Es un paciente que requiere un acceso venoso de forma rápida. Debemos tardar como un tiempo límite en canalizar a este paciente 5 minutos como tope. Y si no se logra esto, es como una opción la colocación de un acceso intraóseo. Se puede utilizar líquidos cristaloides como el Ringer lactato o la solución isotónica. Se puede administrar bolos de 20 ml por kilo y reevaluar después de cada bolo. Evitar sobrecarga. De hecho, este es un punto interesante, ¿no? Si nosotros administramos estos bolos, debemos también
tener en cuenta que debemos tener una terapia intensiva, probablemente al alcance de nosotros. Sí, algunas guías mencionan que si no tenemos esta terapia intensiva, deberíamos de administrar bolos de 10 ml por kilo. Si administrando una cantidad de cargas como máximo 3 no hemos logrado mejorar la circulación, se debe considerar el uso de drogas vasoactivas, ¿no? Porque podría tratarse, por ejemplo, de un shock distributivo, ¿no? Un shock séptico, no un shock hipovolémico. Entonces es súper importante valorar todos estos puntos. También importante la presión arterial, que igual tenemos los rangos en esta tabla para la edad. Pasamos al D, que es el neurológico. Se valora con el acrónimo ABDN, que es alerta, respuesta a la voz, respuesta al dolor y la no respuesta. También podemos valorar lo que es la pupila, el tamaño, la respuesta a la luz. La glicemia es también importante porque en casos de hipoglicemia hay una alteración neurológica. Y también podemos ver la escala de Glasgow, ¿no? En esta tabla podemos ver la escala de Glasgow modificada. Esta la podemos encontrar en el libro, en el capítulo de TEC. Y eh, la exposición, ¿no? Nosotros debemos observar detenidamente todos los indicios del paciente. Puede ser que no nos digan, pero el paciente haya recibido, por ejemplo, un traumatismo abdominal, un traumatismo torácico, ver si no tiene quemaduras. Debemos desnudar completamente al paciente. Por ejemplo, aquí vemos un traumatismo abdominal cerrado, ¿no? Si vemos equimosis, algún indicio de que ha tenido un trauma, para lo cual debemos desnudar completamente al niño, ver si no hay abones, si no es una reacción alérgica, si no ha hecho anafilaxia. En la parte neurológica, ya que está muy relacionada con trastornos de la glicemia, se debe medir la glicemia y en caso de que se trate de una hipoglicemia, se puede administrar también en soluciones dextrosadas, se puede utilizar cargas de dextrosa en glicemias que sean menores de 50 miligramos por decilitro, con bolos de glucosa de 5 a 10 ml por kilo de dextrosa al 10%. En exposición debemos intentar evitar la hipotermia, administrar oxígeno que sea templado, humidificado y los sueros que no sean fríos, que sean templados. La evaluación secundaria, luego de que se realiza la evaluación primaria, nosotros ya hemos actuado, ¿no? Ahora vamos a hacer una evaluación secundaria. Para esto vamos a hacer ahora sí una historia clínica detallada en el cual vamos a utilizar el acrónimo SAMPLE. Signos y síntomas, alergia, medicamentos que toma el paciente, por ejemplo, si es diabético, si tiene una enfermedad crónica, oncológica, antecedentes pasados, igual enfermedades de base, las últimas ingestas sólidas o líquidas, ¿no? En caso de que necesite intubación, por ejemplo, a qué hora ha comido por última vez, y los eventos de cómo se ha producido su enfermedad o la lesión si fuera un traumatismo. Además de una exploración física detallada que se debe hacer de pies a cabeza que nos permita establecer ya con esta evaluación secundaria un diagnóstico definitivo. La evaluación terciaria ya tenemos estable al paciente. En esta parte ya vamos a solicitar pruebas complementarias y tratamientos específicos. Algunas de estas pruebas ya las hemos ido pidiendo en la evaluación primaria y secundaria, en las evaluaciones previas, y todo el tiempo debemos hacer una reevaluación de estos pacientes. Se realiza de forma frecuente para valorar la evolución y la respuesta a los tratamientos que nosotros hemos propuesto. Este es un algoritmo que resume lo que hemos hablado. Este es el triángulo de evaluación inicial. Vemos que si los tres lados están eh, sin alteración, pues es estable. Vemos directamente el ABCDE, lo que hemos visto, la evaluación primaria.
la evaluación secundaria a través del sample, la evaluación terciaria a través de exámenes complementarios y constantemente lo que nosotros debemos hacer es evaluar, identificar y de intervenir. ¿Por qué? Porque si bien inicialmente podemos tener los tres lados normales, en algunos de estos procesos de evaluación primaria, secundaria, puede descompensarse el paciente. Entonces, inicialmente vamos a tener los tres lados normales, pero podría tornarse en que alguno de los lados o los tres lados o dos lados se alteren, entonces inmediatamente vamos a pasar a este, ¿no? Donde el paciente esté inestable. Vamos a hacer oxigenoterapia, monitorización, el ABCDE, y vamos a seguir pasando a la evaluación secundaria y terciaria, ¿no? Es importante los diagnósticos fisiopatológicos que hemos mencionado, ¿no? Y también relacionarlos con el triaje, porque en los servicios de emergencias pediátricas es donde debemos nosotros escoger qué paciente debe ser atendido de forma rápida para que tengamos un mejor y oportuno tratamiento, ¿no? Muchas veces se cree que en emergencias o los pacientes van a ser atendidos de acuerdo al orden de llegada y esto no es así, ¿no? Esto es de acuerdo a la patología, a la gravedad por el que el paciente está acudiendo, ver también la patología de base, por ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo un niño de un neonato con fiebre, un paciente oncológico con fiebre y un niño de 4 años con fiebre. Los tres tienen fiebre, pero uno tiene una enfermedad de base, otro es un neonato que sabemos que tiene su sistema inmunológico deficiente y el otro es un niño sin antecedentes, aparentemente sano, con fiebre del mismo tiempo de evolución, ¿no? Entonces el triaje es muy importante. En relación al paro cardiorrespiratorio en pediatría, definimos el paro como el cese de la circulación sanguínea causado por una actividad mecánica cardíaca ausente o ineficaz. El paro cardiorrespiratorio más frecuente en la edad se presenta en forma progresiva, ¿no? Hipoxemia, hipofunción, deterioro progresivo circulatorio y respiratorio y finalmente el paro cardiorrespiratorio. En pediatría es raro, es poco frecuente que haya un paro súbito. ¿Con esto qué quiero decir? Que el paciente pediátrico avisa que se está descompensando, ¿no? Es muy raro que de forma repentina muera un niño. Ese niño nos ha mostrado datos de que se encontraba inestable y que iba a ser un paro. Entonces, lo importante es identificar el niño que está grave. Dentro de los factores de riesgo para presentar el paro cardiorrespiratorio tenemos los accidentes, las enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, enfermedades neurológicas, sepsis y deshidratación. En los accidentes, antecedentes de traumatismo, intoxicaciones, quemaduras, atragantamiento, electrocución, ahogamiento, enfermedades respiratorias, que son las causas más frecuentes de paro cardiorrespiratorio en niños, las causas respiratorias como bronquiolitis, neumonía, epiglotitis, enfermedades cardíacas como una cardiopatía congénita, arritmias o pacientes posoperados de cirugía cardiovascular, enfermedad neurológica, pacientes con traumatismos, meningitis, hipertensión, sepsis y deshidratación que está asociada a cuadros de diarrea. Los factores que son potencialmente reversibles y que pueden tratarse para revertir este paro son las H's y las T's. Las H's, la hipovolemia, hipoxemia, hidrogenión, que es acidosis, hipoglicemia, hipo o hiperpotasemia y la hipotermia, y las T's, que son la neumotórax atención, taponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Aquí vemos también en este cuadro las condicionantes al paro cardíaco, ¿no? Los respiratorios, la hipoxia, acidosis respiratoria, hemodinámicos, el shock, insuficiencia cardíaca, síndromes de bajo gasto sostenido, metabólicos, acidosis severa, alteraciones hidroelectrolíticas. Y además también vemos los signos inminentes de paro. Si nosotros encontramos en un niño disminución del estado de conciencia, alteración de la conducta, convulsiones,
aumento del trabajo respiratorio, aleteo nasal, taquipnea mayor a 60 respiraciones por minuto, cianosis, taquicardia mayor a 180 en menores de 5 años y mayor a 160 en mayores de 5 años, bradicardia menor a 60 latidos por minuto, fiebre con petequias, que muchas veces no pueden hablar también de una meningocosemia, son signos inminentes de paro. Lo importante es identificarlos a tiempo y evitar que el niño entre en paro. Cuando realizamos la reanimación cardiopulmonar, debemos hacer un flujograma eh, que incluya la seguridad. No olvidemos que cuando se hace la reanimación cardiopulmonar, si digamos nos encontraríamos en un siniestro, por ejemplo, siempre se debe mantener la seguridad primero del que está socorriendo, ¿no? Porque si no mantenemos la seguridad del que está socorriendo, vamos a tener dos personas graves, ¿no? El que fue a ayudar y el paciente. Debemos estimular al paciente, estimularlo, ver si responde. Inmediatamente debemos activar el sistema de emergencias. Si fuera, por ejemplo, en la calle, debemos pedir dirigidamente a una persona mirándole a los ojos que llame a una ambulancia, ¿no? Y obviamente si estamos en un ambiente hospitalario, pues se activa un código, ¿no? Para que todo el personal, muchas veces en altavoz se convoca para que todo el personal sepa que hay un paciente en paro y que debemos ayudar. Abrimos la vía aérea, vemos, escuchamos y sentimos no por más de 10 segundos. Debemos situar la cabeza del reanimador de tal modo que el pabellón auricular quede a la misma altura de la boca del paciente y ver si tiene movimientos torácicos, abdominales, respiratorios en sí. Escuchamos la respiración y también podemos sentir el aliento en la mejilla y la oreja para ver si está respirando. En este momento, vamos a abrir la vía aérea y vamos a administrar 5 insuflaciones de rescate, que son lentas, 1 segundo cada una, y puede realizarse boca a boca en niños mayores de 1 año, boca a boca nariz en niños menores de 1 año. Esto si no estamos en un ambiente hospitalario, pero si estamos en un ambiente hospitalario, se va a utilizar las mascarillas para la reanimación, ¿no? Las bolsas autoinflables. Cuando utilizamos estas debemos considerar varias cosas, ¿no? Que sea la mascarilla sea transparente para ver si el niño vomita, para ver si existe un cambio de coloración, por ejemplo, la cianosis central que vamos a ver en los labios, si estamos haciendo una buena ventilación van a cambiar de color. Debemos buscar que la mascarilla no sea muy grande, que ocupe toda la cara del paciente, que sea muy chiquita, que solo cubra la boca. Debe ir desde la raíz de la nariz hasta el mentón y debemos hacer, si estamos usando la bolsa autoinflable, el signo de la C y el signo de la E, ¿no? La C para lograr que haya una buena compresión de la máscara y la C para lograr la posición de olfateo que nos va a permitir que exista una buena entrada de aire. Debemos comprobar el pulso. Para eso vamos a buscar el pulso braquial en lactantes y carotidio o femoral. Podemos buscarlo en niños, como habíamos visto en la anterior imagen. Y si la frecuencia es menos de 60 latidos por minuto, vamos a iniciar las compresiones cardíacas. Estas se pueden hacer de dos formas. Se pueden hacer abrazando al lactante a nivel del tercio inferior del esternón con los dos dedos pulgares, hacer las compresiones o utilizando dos dedos a nivel del tercio inferior igual en lactantes y utilizando ambas manos en adolescentes en escolares a nivel del tercio inferior realizando las compresiones. Para hacer una RCP de alta calidad debemos comprimir rápido, más o menos a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Debemos comprimir con fuerza suficiente para hundir el tórax al menos 1/3 del diámetro anteroposterior. Permitir la expansión completa, permitir que el tórax se expanda completamente después de cada compresión, minimizar las interrupciones, limitar las compresiones torácicas al menos de 10 segundos y evitar una ventilación excesiva. Cada ventilación de rescate debe durar 1 segundo y debe generar una expansión torácica. La relación de ventilación-compresión es de 15 a 2.
15 ventilaciones y 2 compresiones. Este es un algoritmo en el que podemos ver lo que hemos dicho durante todo este tiempo, ¿no? Debemos garantizar la escena de seguridad, por lo que hemos dicho, comprobar el nivel de conciencia, hemos dicho activar la cadena de supervivencia, ¿no? Si el niño está consciente, lo dejamos en posición de en la que se ha encontrado, debemos ver su estado y pedir ayuda y reevaluar constantemente, porque como habíamos dicho, puede ser que inicialmente esté consciente, esté estable, pero en el transcurso de los minutos se descompense. Si el niño está inconsciente, pedimos ayuda, colocamos al niño en decúbito supino sobre una superficie dura y plana. Si existe sospecha de lesión cervical, debemos movilizar en bloque e inmovilizar para evitar daños posteriores cervicales. Abrir la vía aérea, hacer la maniobra frente-mentón o la posición de olfateo y tracción mandibular si es que sospechamos que existe una lesión cervical. Comprobar la respiración no más de 10 segundos. Si respira, ponemos en una posición de seguridad, una posición lateral para evitar broncoaspiraciones y activamos el sistema de emergencia. Si no respira, damos ventilaciones, 5 insuflaciones de rescate. Comprobamos el pulso igual no más de 10 segundos. Si existe el pulso, vamos a continuar ventilando de 20 a 30 por minuto. Y si no, vamos a iniciar las compresiones torácicas con las características que hemos mencionado en una relación de 15 a 2. Debemos reevaluar después de 2 minutos de RCP o de 5 ciclos de, de esta reanimación cardiopulmonar constantemente. Muchas gracias por su atención.